Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos buenas tardes. Hoy vamos a seguir con nuestro curso. Antes de empezar, siempre le voy a recordar las fechas. Entonces, están mirando, pueden mirar el calendario, lo pueden ver. Ilic. Perfecto. Hoy se cierra la actividad número 6, para la cual espero que no hayan tenido dificultades, grandes dificultades. Se cierra hoy a las 23:55 y a partir de mañana se empieza la actividad número 7. No, a partir de mañana se empieza el estudio para desarrollar la actividad número 7. La actividad número 7 yo la abro, es un foro que lo voy a habilitar en los próximos días. Generalmente estas son las fechas, desde el 22 hasta el 29. Entonces, una semana, la próxima semana, será destinada al desarrollo de este último foro. Pero se podría hasta desarrollar antes, pero depende. Yo me apego a estas fechas. Entonces, desde el 22 hasta el 29 podríamos desarrollar. Ok, esta sería la última actividad, un foro sobre los partidos políticos existentes en Honduras y todas las temáticas relativas a esto. Esta semana entonces será dedicada al estudio a la preparación para este foro. La preparación que sería estudiar el contenido del campus virtual y a esto, cada quien por su propia cuenta, sumar otras investigaciones que se pueden realizar en la web, cada uno por su propia cuenta. ¿Todo bien? ¿O preguntas, dudas? Lic, buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Permiso, yo estoy nula con la actividad de hasta ahora. No se escucha bien. Perdón, ¿puede repetir? No, sí, no le entiendo absolutamente nada a la actividad que entregar hoy. No le entiende completamente nada. Estuvo pendiente de lo que yo envié por correo y también por Y chat. ¿Perdón? al WhatsApp. Sí, en el WhatsApp también. Ok, ok. Entonces, ¿qué es lo que se presenta difícil para usted? La vez pasada, la actividad número 5, hemos hecho un ensayo. ¿Usted lo hizo? A la actividad número 5. Ahora, como la actividad número 5, yo le estoy pidiendo en la actividad número 6 otro ensayo. Otro ensayo sobre las doctrinas políticas y cómo la doctrina políticas desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Espera, vamos a retomar exactamente lo que yo le envié por WhatsApp la última vez. Se trataba de buscar 5 artículos de análisis e investigación sobre la doctrina política y la importancia de la doctrina política para la ciencia política. Esto, ahora usted debe debe buscar en Google, pero ya es tarde, digo, de esa pregunta no me la tenía que hacer ahora, la tenía que hacer mucho más anteriormente. Tiene, sí, probablemente cuando usted la repondrá, cuando será el momento de la reposición,
usted busca estos 5 artículos de investigación y después estos 5 artículos serán mencionados en su bibliografía y de estos tienen que ser 5 artículos relacionados con ideologías o doctrinas políticas y análisis de ideologías y doctrinas políticas prácticamente. ¿Por qué es importante una ideología política para la sociedad, para la ciencia política? Eso es todo. Bastante. Haciéndolo como un ensayo, en modalidad de ensayo, con las modalidades de un ensayo. Entonces no se trata de un resumen, no se trata de un artículo, se trata de un ensayo. ¿Ok? Y espero de haber aclarado un poco sus dudas. ¿Otras dudas? Bien, entonces, una vez aclarado esto, podemos pasar a la clase de hoy. La clase de hoy en la cual vamos a procederemos a profundizar qué significa ser de izquierda, qué significa ser de derecha, qué significa izquierda, qué significa derecha en el ámbito político. Entonces, antes de continuar, me gustaría que sean ustedes en aportar algo. Por ejemplo, si tendríamos que dividir izquierda y derecha en 2 columnas separadas, ¿qué sería izquierda para ustedes y qué sería derecha para ustedes? Tratamos de encontrar palabras clave que caracterizan un pensamiento de izquierda y lo diferencian respecto a un pensamiento de derecha. Podremos resumir o recordar en ese momento lo que ya venimos hablando en las clases pasadas. Entonces, cuando hablamos de izquierda, hablando por palabras clave, cuando hablamos de izquierda o cuando hablamos de derecha, ¿cuáles son las palabras claves? Creo que podríamos decirle que la derecha es como la tradicional, podríamos decirlo así. La ideología, por decirlo así, que ha estado marcada en... Entonces, ponemos la palabra tradición en la columna que identifica la derecha y que se diferencia a la izquierda. Mientras que la derecha representa la tradición, entonces la izquierda no representa la tradición. Muy bien. Otra palabra. Por podríamos, suerte, sí, por favor. creo que izquierda se podría decir populismo también. Populismo. Populismo, en cierta forma, podría ser una característica de la izquierda, pero también hay populismo de derecha. Entonces se confunde ese término entre las dos. Sí, pero usualmente para que una ideología sea cautivadora del voto popular, usualmente esta ideología es una ideología de izquierda. Otra palabra. Bien, procedemos y vamos analizando la diapositiva y a través del análisis de la diapositiva seguramente
vamos a hacer, a entender todo con mayor claridad y tal vez a, a dar una perspectiva más precisa de lo que es izquierda y derecha. Aunque, como decimos, como se puede ver a partir de esta primera diapositiva, históricamente, como dice Sartori, izquierda y derecha entraron en la política con una carga de significado cultural religioso, pero son etiquetas que se descargan y recargan con facilidad. O sea, ¿qué quiere decir Giovanni Sartori con estas palabras? Que no, es no son dos ámbitos que se pueden al final separar perfectamente, así como estuvimos haciendo en este ejemplo que yo traté de hacerle, construir estas dos columnas separadas de lo que significa izquierda y lo que significa derecha. Se trata de conceptos equívocos, pero las encuestas reflejan que los ciudadanos se siguen sirviendo de ellos para orientarse en el espectro político. Se utilizan en el discurso político para diferenciar la ideología que la sustentan como categorías que le permiten ubicarse en el horizonte político en el periodo de elecciones, además de ser referentes que sirven para orientarse en torno a las opciones que los políticos van adoptando en su actuación gubernamental. Pero tanto la derecha como la izquierda han evolucionado y en la actualidad la vida política va más allá de esta bipolaridad ideológica. O sea, siempre nos servimos de conceptos de izquierda y concepto de derecha, pero son dos conceptos que evolucionan, cambian, se mezclan muchas veces y esta clase está hecha propio para aclarar un poco el asunto. Todo empieza en el septiembre de 1789, como pueden ver en la imagen, con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, el Parlamento francés, la Asamblea Francesa, se divide en dos, prácticamente, en dos partes, no, en tres, como pueden ver. Una parte son los constitucionalistas, en rojo. Una parte son los absolutistas, en azul, y en el medio están los indecisos. Eh, Al principio esta división es accidental, porque el Parlamento se dividía de acuerdo cioè los amigos se metían por un lado, ¿no? Naturalmente, como se haría en cualquier caso y en cualquier contexto. Lo que son amigos se sientan uno al lado del otro, como si fueran una clase, en un aula, ¿no? En un aula universitaria. Todo lo que son amigos y entonces comparten la misma visión y política y se sientan todos juntos a un lado, mientras que los otros grupos de amigos se sientan a otro lado. Y como comparten unas visiones políticas que son completamente diferentes y opuestas la una con la otra, entonces se sientan a los extremos. Esto ocurrió en el Parlamento francés de manera casual, prácticamente accidental. Al centro se sentaron entonces aquellos que miraban a las dos ideologías y a las dos visiones con un sentimiento indeciso, confundido, o tal vez no querían, no querían tomar una postura bien definida y tomaban la distancia de una postura y de la otra. De aquí, entonces,
de este momento, desde entonces, se distinguen la izquierda, se empiezan a distinguir la izquierda y la derecha. La izquierda serían aquellos defensores de la Constitución, o sea, aquellos que al momento de la Revolución Francesa querían que el rey se hiciese a un lado y que se redactase una constitución donde el pueblo finalmente podía tener acceso en la toma de decisiones políticas y se empezaba a hablar entonces de derechos civiles y políticos para todos, mientras que los absolutistas en azul eran aquellos que estaban de acuerdo con el antiguo régimen, en el mantenimiento del antiguo régimen, donde el rey tenía todos los poderes y solo él entonces tomaba la decisión junto con unos cuantos pequeños grupos que serían la nobleza y el clero. Ok, con esa diferencia. Entonces, de ahí, izquierda y derecha. La izquierda representa a aquellos que eran por la liberté, égalité y fraternité, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, hermandad, perdón. Mientras que a la derecha, aquellos que eran por el poder absoluto del rey, eh, entonces por mantener la herencia del poder, mantener el poder en las manos de una sola persona, con una fuerte, con un fuerte carácter, esta parte absolutistas tenía un fuerte carácter religioso porque apoyado por parte del clero que no quería perder sus privilegios y naturalmente con un carácter militar también, porque también la nobleza que representaba los altos cargos militares no quería perder estos privilegios. Entonces, algunos para conservar el antiguo régimen y mantenerlo, ¿no? Mantener entonces esa tradición histórica, mientras los constitucionalistas para el cambio, la revolución, tratar de mantener y de extender los derechos y el poder a cuantos más ciudadanos posibles. De ahí el nacimiento de izquierda y de derecha. Con el paso del tiempo, a lo largo del siglo XIX y XX, comenzaron a acumularse algunas dificultades conceptuales. A partir de las primeras izquierdas y derechas surgían algunas generalizaciones a primera vista naturales, pero el contenido sustantivo de izquierda y derecha cambia a través del tiempo, hay alguna constante. Mirando lo ocurrido en los últimos 2 siglos, desde una perspectiva contemporánea, tal vez la mayoría de los observadores estén de acuerdo en que el énfasis en la igualdad económico-social es en alguna de sus formas fuertes es un rasgo distintivo estable de la izquierda. Pero vamos a ver en general en qué consiste tener un pensamiento de izquierda y de derecha. Izquierda. Dentro de la izquierda se encuentra lo que se conoce como progresismo social, que de cierta forma engloba la emancipación, que es la contraparte a la tradición defendida por la derecha. También engloba la libertad y el igualitarismo. En este caso, en este último caso, es más correcto utilizar la palabra igualitarismo que igualdad, ya que la segunda hace referencia a la que para Bobbio y muchos otros es una visión utópica. O sea, muchos filósofos y pensadores y cientistas políticos ven la palabra igualdad como un concepto bastante utópico y prefieren hablar más de igualitarismo, o sea, de tratar de tender a la igualdad, una igualdad que no se puede todavía
alcanzar completamente en términos absolutos. Como ejemplo de lo anterior se encuentra la posición de izquierda frente a la libertad que debe tener la mujer de decidir sobre su cuerpo, lo cual da lugar a la aceptación del aborto. Además, acepta la eutanasia como parte de la libertad que debe tener el ser humano. En relación a la libertad sexual está la aceptación del matrimonio entre homosexuales, para hacer unos ejemplos que están al centro de los debates actuales. También apoya los nuevos movimientos de carácter social como los feministas, los ecologistas y los pacifistas. ¿Por qué? Porque la izquierda, como hemos visto en sus orígenes, apoya, es a favor del cambio, ¿no? De la revolución, mientras que la derecha históricamente está a favor del mantenimiento, conservación de lo que siempre ha sido, entonces de la tradición, como acabo de explicar. Derecha. La derecha, ya lo hemos dicho, lo vamos a poner por escrito, expresa la defensa del pasado, de la tradición y de la herencia. Considerado sus deseos por mantener las costumbres, la grandeza del pasado, el ver en la revolución y en los cambios un camino hacia la falta de orden. Y entonces estar en contra de la revolución y de los cambios radicales o... Sí. Y entonces no se caracteriza por este progresismo social que caracteriza la izquierda, de acuerdo a lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Para la derecha, la división clasista es un proceso normal y que sí hay diferencia entre estas es por la simple composición del sistema económico y del mercado, donde la ley que se aplica es la del más apto. Mientras la izquierda no está a favor de una división clasista, la derecha dice que esa división clasista es inevitable. Y en este sentido podríamos empezar debates infinitos. Y de hecho, ahorita, poco a poco que voy explicando, esperaré poder contar con sus aportaciones y punto de vista. También cuando hablamos de izquierda y de derecha podemos hablar de mecanismo frente a organismo, porque la izquierda ve la sociedad como un mecanismo. Interpreta, entonces, sí, podemos hablar de mecanismo, aunque para muchos de ustedes, si yo le decía mecanismo mecanismo y organismo, a cuáles cuál de las dos palabras pertenece a la izquierda y cuál de las dos es una característica que pertenece a la derecha, ustedes probablemente me hubieran contestado que organismo pertenece a la izquierda y mecanismo a la derecha. Pero no es así. La izquierda ve la sociedad como un mecanismo que se puede armar y desarmar a voluntad, como hacemos con la pieza del Lego, para hacer un ejemplo claro. Esa plasticidad permite elaborar diseños sociales ideales. Para llevarlos a la práctica, cabe apostar por la vía pacífica, entonces reformas, o por la vía no pacífica, que sería la revolución violenta. Para la derecha, la sociedad se parece más a un organismo. Por tanto, no es posible descomponerlo en sus elementos sin mutilarlos o sin matarlos. Esta condición impone límites bastante estrechos a la proyectabilidad social. O sea, mientras que la izquierda piensa que se puede aportar cualquier tipo de modificación, propio porque ve a la estructura política como a una máquina, eh, la derecha no lo ve de esta manera y aportar una modificación no sería tan sencillo eh, sin implicar toda una serie de consecuencias que dañarían de alguna forma la estructura preestablecida, preconcebida.
Otra diferencia muy importante es que mientras la izquierda hace hincapié en la sociedad en su conjunto y entonces privilegia la comunidad sobre el individuo, la derecha usualmente privilegia el individuo sobre la comunidad. Al examinar la relación entre la persona y la sociedad se abren dos modalidades, o bien considerar que importa el conjunto social y que la persona debe quedar sometida al todo, o por el contrario, dar la primacía a las personas y pensar que la sociedad está al servicio de ellas. Como ya le mencioné, la primera postura es de izquierda. La izquierda privilegia la sociedad, el conjunto de individuos. La derecha piensa más bien que el individuo debe asumir la gestión de su propia vida en un ejercicio de libertad y de responsabilidad personales. El valor político supremo para la izquierda es la igualdad, o muy emparentada con ella, la solidaridad. De ahí que su principal enemigo, auténtica bestia negra, sea la élite, el elitismo. Y de ahí también su hostilidad hacia la familia, fuente clásica de desigualdad. Entonces, todo esto que le estoy leyendo seguramente está despertando en ustedes algún tipo de reflexión, solo que están demasiado tímidos para expresarse. Espero que esto cambie en el transcurso de esta clase de hoy. Entonces, igualdad y solidaridad usualmente son dos características de la izquierda. Entonces, la izquierda hace hincapié en la igualdad como valor principal, mientras que la derecha, como hemos visto, teniendo una preponderancia en su discurso de naturaleza clasista, es normal que sea más elitista, se haga, ¿no? Se convierta eh, en una corriente más elitista. La familia, entendida como fuente clásica de desigualdad, donde cada persona tiene roles y papeles diferentes, es un ámbito más defendido por parte de la derecha en estos aspectos más que por parte de la izquierda, propio porque la izquierda se rehúsa en destacar esa desigualdad, admitir y aceptar esa desigualdad que es parte del concepto clásico de familia. Aunque en este sentido tenemos que abrir y cerrar una paréntesis afirmando que la familia también como izquierda, derecha y como cualquier otra cosa, ha evolucionado el concepto de familia hasta el día de hoy. Y esta desigualdad que se ve como eh, perteneciente a la familia, se ha reducido en algunos aspectos al día de hoy, en la actualidad. Libertad e igualitarismo. La derecha prima la libertad como valor superior. La igualdad se entiende en ella como igualdad de oportunidades. Se supone que a partir de estas condiciones homogéneas de partida, los diversos actores individuales y colectivos llegarán a posiciones finales distintas en función de la diversidad de capacidades, del esfuerzo desarrollado y de la suerte en la vida. La izquierda querría la igualdad final como resultado y no como presupuesto. Dicho de otro modo, la izquierda busca la libertad a través de la igualdad, la derecha busca la igualdad a través de la libertad. Mientras el socialismo confía en el Estado, el liberalismo se fía de los actores privados.
Aquí también hay que hacer algunas reflexiones. La derecha privilegia entonces la libertad, mientras la izquierda se prefiere enfocar más en la igualdad en algunos aspectos. Se pueden entender perfectamente las dos posturas y para un mayor entendimiento es preciso que yo pase a esta diapositiva que habla de libertad positiva y libertad negativa. La clásica distinción entre libertad positiva y libertad negativa, o sea, ¿qué significa libertad positiva y libertad negativa? Primero, es una distinción hecha por Isaiah Berlin en 2001 y mientras libertad positiva significa libertad para, libertad negativa significa libertad de. Mientras la libertad positiva es una libertad concebida adentro de un determinado territorio y para entonces no solamente el individuo, sino para la comunidad. Positiva viene del latino positum, no tiene nada que ver con lo positivo como término, el término general que todos nosotros conocemos. Viene del latino positum, o sea, puesto, ¿no? La libertad impuesta. La libertad puesta circunscrita dentro de un determinado territorio. Esto se quiere entender con libertad positiva. Mientras que libertad negativa sí, es más una libertad que hace referencia a la libertad individual de poder hacer y no hacer lo que cada uno quisiera, de acuerdo a su propia... Sí, sí, sí. yo considero mi punto de vista, ¿verdad? Que en el país donde nosotros vivimos, ya así como se ven las cosas, pues no hay ni derecha, no hay ni izquierda, sino es más una pelea de poder. En Honduras no ha existido, cioè antes, en Honduras, de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que históricamente significa izquierda y derecha, si regresamos a la primera diapositiva, en teoría nacen como liberales lo de izquierda y conservadores lo de derecha, ¿no? Por lo que hemos visto en esta figura. Liberales, o sea, que apuntan a una cierta libertad de cada individuo adentro de la comunidad. Mientras que los conservadores son appunto lo que ya hemos explicado también. Ahora, en Honduras también, desde su comienzo hubo una diferenciación, propio por los efectos de la Revolución Francesa. Se empezó con la diferencia entre liberales y conservadores. Y los liberales eran de izquierda, era la izquierda hondureña, mientras que los conservadores representaban la derecha hondureña. Ahora, ¿por qué hablo al pasado? Porque esta distinción se fue mezclando y confundiendo con el pasar del tiempo hasta que no se podían prácticamente identificar diferencias grandes o evidentes entre un candidato liberal y un candidato conservador. De hecho,